Hola, bienvenidos al curso de Logic Pro 10 en español. Esta es la clase número 1 en la cual veremos las preferencias de Logic. ¿Dónde encontramos el menú de preferencias de Logic? Vamos a la parte superior izquierda de la pantalla, Logic Pro X, y damos preferencias general. Abre un recuadro donde podemos ver unos iconos. Cada uno de estos iconos hace referencia a una preferencia, la cual vamos a mirar en detalle. Tenemos general. ¿Qué dice general? Dice acción de arranque. ¿Qué queremos que haga Logic cuando inicie? Decimos que no haga nada, que abra el proyecto más reciente, abrir el proyecto existente o en el que estoy trabajando, crear un proyecto vacío o crear un proyecto usando una plantilla por omisión. ¿Qué quiere decir eso? Las plantillas que ya están por defecto. ¿Listo? O simplemente preguntar. Habla también de las copias de seguridad. Si queremos que guarde las últimas 10 versiones que hagamos de un proyecto, o las últimas tres, o si definitivamente desactivamos esa opción. Audio. Cuando hablamos de la preferencia de audio, Logic nos pregunta cómo queremos que sean las salidas y las entradas, por dónde va a entrar el audio al software, ¿cierto? Por ejemplo, aquí habla de dispositivo de salida, estamos hablando de la tarjeta integrada del computador, ¿cierto? Cuando hablamos del dispositivo de entrada, está hablando del micrófono integrado, ya que no tiene ninguna interfase o consola conectada. Eso nos permite definir la entrada y la salida del sonido mediante un hardware externo o mediante el hardware integrado del computador. El tamaño del buffer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del tamaño del buffer, hablamos de la cantidad de datos que el equipo va a procesar. Entre más datos procese, mayor va a ser la cantidad de tiempo que este va a tomar. Entonces, como recomendación, decimos que el buffer size para grabación debe ser el más corto que sea posible. En este caso nos permite tener un buffer size de 32 muestras por segundo. Cuando el buffer size es más bajo, la latencia, es decir, el tiempo entre la señal de entrada, por ejemplo, una guitarra, y la salida de esa señal en la tarjeta de sonido. Entonces es recomendable que cuando vayamos a grabar tengamos un buffer size bajito con el fin de que la latencia sea baja también y no nos genere retrasos en la grabación. Esto puede generar destiempos, descuadres entre el sonido que se emite y la grabación. La grabación. En la grabación podemos hacer ajustes, como por ejemplo qué tipo de archivo vamos a tener. Decimos que tenemos una grabación de 24 bits de alta calidad en formato AIF. Podemos cambiar el formato a WAVE o a .caf, que es de Logic. Estos formatos son sin compresión. Cuando vamos a MIDI, ¿qué nos dice MIDI? Básicamente nos estamos refiriendo a un controlador externo que nos permite manipular los instrumentos de software o simplemente añadir notas a la partitura de Logic mediante un teclado. Básicamente esto es lo que nos dice estas preferencias: configurar un controlador MIDI externo. La visualización. ¿Cómo vamos a ver a Logic? ¿Cierto? Podemos cambiar el idioma si lo queremos en español, en inglés, en japonés, en chino. Entonces él ofrece varias opciones de idioma. ¿Cómo queremos que sea la apariencia de Logic? Si queremos ver menús grandes, si queremos que el inspector sea grande, etcétera. Hablan básicamente de la apariencia de Logic. La automatización. Aquí nos pregunta si cuando movemos la automatización, es decir, cuando cogemos un pasaje de audio y lo arrastramos y este tiene ya escrita una automatización, ¿queremos que esta se desplace con el pasaje o queremos que se quede atrás? Eso es lo que se refiere esta lista. Cuando hablamos de la herramienta lápiz nos referimos al modo de automatización Write, como aparece aquí en Logic. Esta opción nos permite darle forma a la escritura que hagamos, es decir, si mantenemos la tecla opción o comando oprimida mientras hacemos la automatización, la curva nos puede quedar escalonada o simplemente curva. Esto manteniendo la tecla opción o comando oprimida mientras movemos el mouse. ¿Qué nos permite automatizar la herramienta lápiz? El volumen, el panorama. Podemos establecer en qué partes del pasaje de audio hay silencios, un envío, un módulo, etc. Podemos automatizar muchas cosas con
con esta herramienta. Estos temas los vamos a profundizar más adelante. Simplemente esto es para que sepamos qué podemos configurar antes de iniciar un proyecto con Logic. Superficies de control. Esto hace referencia a los hardware que son externos al software. Por ejemplo, un controlador MIDI, un controlador, una interfase de audio. Esto nos permite configurarla cuando tenemos un controlador externo. Por ejemplo, dice acá, dice, al tocar un fader se selecciona la pista. Decimos sí o no. Eso depende de la configuración o el gusto que nosotros tengamos en el momento de operar ese tipo de instrumentos. Bueno, estas son las preferencias de Logic. Más adelante haremos aplicación de este tema y miraremos su incidencia dentro de un proyecto. Nos vemos en la próxima clase.